Gloria al Señor. Bueno, una vez más le damos gracias a Dios porque nos permite tener las reuniones. Ustedes saben, estamos viviendo en un tiempo donde es muy difícil, en verdad, concebir que por la gracia de Dios estamos teniendo servicios. Estamos viendo cómo en países como en Siria y el Líbano se violan los derechos humanos de los cristianos. Hace unas semanas masacraron a miles y miles y hasta ahora nadie ha dicho nada. Personas inocentes siendo ejecutadas simplemente porque no quieren renunciar a su cristiandad para abrazar esta religión islámica. Dios nos ayude y nos dé fuerza, pero no para solamente continuar por continuar, sino para que podamos abrazar la palabra de tal manera que aprovechemos cada momento de libertad que tenemos para hablar de Cristo, para testificar de Él. Porque si ustedes no se han dado cuenta, si esa gente no se frena allá, por la gracia de Dios, y todo este movimiento militar que está haciendo Israel, esa gente pasa a Europa y de Europa pasa a América, y entre ellos lo que prevalece es que nos quieren imponer el islamismo a la fuerza. Así que démosle gracias a Dios también por esa gran resistencia que está presentando Israel allá en el Medio Oriente. Políticamente hablando, no estamos de acuerdo en todo lo que hacen, pero si algo podemos decir para no estar completamente en desacuerdo con el mover que están haciendo, es que si ellos no hicieran lo que están haciendo justo ahora, todo eso nos llegaría en cuestión de semanas o meses y estaríamos siendo tan perseguidos como los cristianos que fueron perseguidos en Siria, porque dudo que exista hoy por hoy cristianos en Siria. Los han expulsado y a los que no salieron los han masacrado. Dios tenga misericordia. Y a veces aquí las personas teniendo crisis de fe, no quiero ir a la iglesia. Señores, todo tu dinero se lo van a agarrar estos señores. ¿Ve? Hay que hacer todo lo posible para difundir el evangelio, ¿sí? Hay que hacer todo lo posible para difundir la verdad. Ayer, como les dije, estaba discutiendo con un predicador anciano norteamericano. Son tercos a veces los ancianos, no dan su brazo a torcer, no asumen que hay un error que se viene cometiendo desde allá, pero poco a poco le hice entender y mostrándole a través de las Escrituras, le hice un llamado a buscar la manera correcta y positiva para ejercer una influencia a países como el nuestro del tercer mundo, para que la gente ame la palabra, porque ya no se está haciendo eso. Hoy día se está inculcando que se abrace cualquier alternativa menos la palabra de Dios. Incluso se ha llegado a idolatrar tanto el sermón o los sermones de William Branham, que se asume que solamente escuchando los sermones de William Branham uno puede llegar a ser parte de la novia. Y eso es falso. Como es falso que también solo leyendo la Biblia uno va a llegar a ser salvo. ¿Por qué es falso? Porque, oiga, no solamente es intelecto, no solamente es conocimiento, sino que hay que tener bien en claro esto. Si es que el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a llevar a obedecer la palabra. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a llevar a amar esa palabra. ¿Ve? No es solamente un conocimiento. Cuando todo lo elevan solo al nivel de un conocimiento, no estamos ante cristianos ni cristianas. Estamos ante gnósticos. ¿Ve? Estamos ante grupos sectarios que solamente están caminando pensando que porque tienen una cierta información privilegiada, ya lo alcanzaron todo. Y eso no es así. La Biblia, o mejor dicho, la salvación de la que la Biblia nos habla, es de aquella que nos llama al arrepentimiento o a una transformación de lo que éramos o de lo que solíamos ser, o sea, pura tinieblas, a ser luz. ¿Ve? Lo mismo que es Dios, luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Así que eso estamos llamados a hacer. Luz para las personas de este mundo. Luz para las naciones
de este mundo. Así que no es un conocimiento solamente privilegiado, y eso es lo que muchos de los ancianos del mensaje no terminan de entender. No estamos en busca de una información que nadie más tenga. Estamos en busca de aquello que Jesús dijo que debíamos de hacer y que nadie más lo está haciendo. ¿Ve? Es un accionar basado en nuestra salvación, que en consecuencia nos hace ser como Cristo. Amén. Si tu revelación no está manifestando al Señor, tu revelación está mal. Bueno, vamos rápidamente a las Escrituras. Hoy día vamos a hablar, siguiendo nuestro énfasis en preservación de las Escrituras, vamos a hablar sobre un pasaje en específico que nos deja ver, nos deja observar una de las más grandes falencias a las que ha incurrido la iglesia hoy, esta iglesia moderna que tenemos hoy, incluso la del mensaje, porque muchas de estas iglesias se han modernizado. Equivocadamente se han modernizado y han abrazado no solo el gnosticismo, sino que han abrazado la herejía de la iglesia cristiana de hoy en día. ¿Y a qué me voy a referir? A que no se está haciendo énfasis al arrepentimiento. Y hoy día vamos a hablar sobre el llamado al arrepentimiento. ¿Ve? Nunca fuimos llamados a pasear, ¿no? Como algunos piensan que el llamado a la iglesia es a un campamento, ¿ve? Y eso nunca fue el llamado del Señor, ¿ve? Su llamado nunca fue a que tengamos unas vidas prósperas, llenas de dinero, ¿ve? Donde todo es peace and love y cosas por el estilo, no. Él nos llamó al arrepentimiento, ¿ve? Ese es el mensaje, arrepentimiento. No solo un golpe de pecho, sino una completa transformación, ¿ve? Pasar de ser militantes del ejército de Satanás a ser miembros activos del ejército de Dios. Algunos dicen, pero ¿qué tontería estás hablando? No, no es tontería. Ya les hemos estado diciendo desde hace buen tiempo, todo esto no trata solamente de venir a la iglesia, sino que todo esto trata de una guerra espiritual. Y si no somos conscientes de esto, vamos a perecer en tanto creemos que estamos avanzando. Así que Dios nos ayude. Entonces, eso es lo que tenemos. Estamos llamados al arrepentimiento. ¿Y cuál es la causa o la razón de por qué la iglesia se ha desviado en poner énfasis al arrepentimiento? Una de las principales razones por las cuales la iglesia se ha desviado de poner énfasis en el arrepentimiento, de llamar a la gente al arrepentimiento, es que precisamente la herramienta que se supone debería de ayudarnos para ese fin, es una herramienta que hoy por hoy se ha corrompido. Un ejemplo, tú tienes la Reina Valera, que se llama del 60, ciertamente, pero no sé si has tenido la curiosidad en algún momento de revisar en las primeras páginas y chequear si realmente tu Biblia es del año 1960. ¿Por qué? Porque valgan verdades, aunque diga que es del 60, depende de la editorial, tu Biblia va a tener fechas posteriores al 60. Por ejemplo, la Biblia que tengo es una Biblia que, si bien es cierto, dice que es la del 60, no obstante, el copyright dice que es de 1992, lo que me deja bien en claro que del 60 no es, y que en algún momento, entre el 60 y el 92, cuando se imprimió mi Biblia, algo pasó, ¿ve? Entonces, aunque tengamos la Biblia 1960, de revisión de 1960, no tenemos la revisión de 1960, porque se le han hecho muchas revisiones al texto hasta, qué sé yo, quizás tienes la de 1988, quizás tienes la de 1992, ¿se dan cuenta? Pero ya no es más la Biblia RB60. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya le han pasado el filtro del famoso texto crítico, ¿ve? O textos alejandrinos, que no es otra cosa más que la composición de la escritura, pero de una manera ecléctica. ¿Qué quiere decir eso? Que agarraron un poco de aquí, de allá, de allá, de allá, sin importarles si era una fuente santa o sana, pero porque decía Biblia, igualito lo agarraron, ¿ve? Y es por eso que tenemos mucha corrupción hoy en la doctrina. Y esta es una de estas muestras. De las principales desviaciones, el no llamar al pueblo al arrepentimiento es una de las principales, ¿sí? Y otra, por ejemplo, sería el no reconocer la completa deidad de Jesucristo, que por cierto los textos críticos le ponen mucha fuerza, porque rebajan a Jesús a ser solo un hombre con un conocimiento que nadie más tenía.
O sea, resurgieron a Jesús, no a un ser divino, sino a un hombre gnóstico. ¿Ve? Cuando tú caminas por la vida pensando que lo que sabes es todo lo que hace falta para entrar allá, estamos mal. Así no es. ¿Ve? No necesitamos eso. Necesitamos del Espíritu de Dios. Porque no es tu cabezota la que hace el trabajo, sino que el Espíritu de Dios que ya está dentro de ti, por causa de la salvación que te ha sido otorgada, el que te pone en condición de justo, ¿ve? El que te santifica, el que te lleva a ser como Cristo. Pablo lo dijo bien claramente. El Espíritu que estaba en Jesús debe estar ahora en nosotros. Wow. Entonces, vamos a hablar sobre el llamado al arrepentimiento. Nunca te llamaron a pasear, nunca te llamaron a pescar, nunca nos llamaron a un picnic, nunca nos llamaron a un campamento, nos llamaron a arrepentirnos. Wow. Y para eso vamos a ir a las Escrituras. ¿Qué vamos a ver hoy? Como siempre, una breve explicación. Hoy día vamos a ver cómo, eliminando una sola palabra, de la Biblia, por cierto, se debilita la conexión explícita entre el llamado de Jesús y la necesidad de conversión. Muchos piensan que solamente es Jesús llamando. Únanse a mi club, únanse a mi club. Y eso no es así. Dios nos está llamando, Jesús nos está llamando, pero al mismo tiempo nos está llamando a ser convertidos. ¿Ve? Convertidos. Vamos a la Biblia, Marcos 2, versículo 17. Puesto de pie. Palabra del Señor, es la presencia de Dios mismo. Pero hermano, ese es el texto crítico, no importa. Estamos leyendo la palabra del Señor. Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es todo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Son palabras de Jesús. Y si son palabras de Jesús, deberían de tener el peso, la fuerza y todo el contexto de lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos. Así que si pervertimos el texto y si pervertimos el mensaje de Jesús, hemos perdido la eficacia de su mensaje. Rápidamente vamos a orar. Amado Dios, una vez más te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Amado Dios, ante todo, te pedimos de tu guianza. Te pedimos que tú redarguyas nuestras vidas y nos traigas a un punto donde comprendamos lo que tú quieres que sea hecho en nuestras vidas. No solo que conozcamos, conociendo no hacemos nada, Señor, pero que lo que conozcamos se haga, en verdad, una forma de vida vista a través de nosotros, Señor. Quita de nosotros ese espíritu de gnosticismo que solamente busca esa información que nadie tiene y piensa que porque tienen esa información ya lo tienen todo, cuando en realidad no tienen nada, porque lo que tú buscas, Señor, es hombres y mujeres que te adoren en espíritu y en verdad. Amado Dios, una vez más estamos aquí, compareciendo delante de tu presencia. Amado Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a convertirnos en verdaderos embajadores de ti. Ayúdanos a ser ese hombre, esa mujer lleno de tu Espíritu Santo, que vaya a sus casas, que vaya al trabajo, que vaya a donde sea que vaya y pueda reflejarte a ti, Padre. Amado Dios, concédenos el ser verdaderas lumbreras en medio de este mundo lleno de oscuridad. Amado Señor, permite que nuestros vecinos, Señor, sientan tu presencia. Permite que todo este vecindario en verdad pueda sentir que tú estás en este lugar. Amado Señor, toma el control no solo de nuestras vidas, sino de toda circunstancia, Padre. Te alabamos, te damos honra, gloria y alabanza a ti por todo lo que haces, Señor, por todo lo que harás, Padre. No hay nada que podamos atribuirnos a nosotros. Si algo se hace a través de nosotros es porque tú lo haces, Señor. Tú sanas, Señor, tú transformas, tú haces señales, prodigios y maravillas. Nosotros solamente estamos ahí, cerca de ti, cuando tú haces eso maravilloso, Padre. Abre nuestros oídos, Señor, que podamos en verdad comprender
que podamos en verdad vivificar todo eso que llega hoy a nuestras vidas. Permite que en verdad seamos transformados, Señor, que lleguemos a ser ese hombre, esa mujer llenos de ti. Amado Señor, nos ponemos en tus manos y oramos a ti y pedimos, Señor, de tu intervención en nuestras vidas. De todo corazón oramos todo esto en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tomen asiento. Sean todos muy bienvenidos. Como siempre es un gusto de verlos en la casa de Dios. Congregar es una orden del Señor. Congregar no es mi capricho ni mi deseo. Congregar es una orden del Señor. Debemos de estar donde está su palabra. Una vez más, debemos de estar donde está su palabra. Y Dios está donde está su palabra. Y donde no está Dios, ¿quién está? Un demonio. Donde no está su palabra, ¿qué cosa hay ahí? Un demonio. Y según las palabras de Pablo, hay muchos, justo ahora, adorando demonios. Hermano, pero no hay que ser odiosos. De repente están buscando a Dios de todo corazón, pero en el lugar equivocado. Tú no te vas a ir a buscar helados a una verdulería, ¿o sí? Tú no te vas a ir a buscar carne allá con la señora que vende verduras o vegetales. Para nada. Dios está donde está su palabra. ¿Ve? Y donde está su palabra está Dios, porque Dios y su palabra son exactamente lo mismo. Y la Biblia nos llama a ser adoradores. La Biblia nos llama a adorarle allí donde Él nos ha citado hoy, ¿ve? Donde Él prometió reunirse con nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dicen las Escrituras. Vivimos en un tiempo muy peligroso, mis hermanos y mis hermanas, y es momento de hacer un mea culpa, es momento de ser muy reflexivos al respecto. ¿Ve? Encontraba comentarios en nuestro canal de YouTube, donde hay muchos que le dan la gloria a Dios por lo que hacemos, y hay otros pues que se sienten ofendidos. Una vez más, a los que se sienten ofendidos, no se ofendan, esto no es personal, pero esto sí es con toda sinceridad. Y a veces la sinceridad ofende. ¿Ve? A veces la sinceridad te hace sentir como si te estuvieran peleando. Y no es que de pronto te estén peleando, sino que cuando viene la luz, las tinieblas tienden a resistirse. Y hay una pelea, sinceramente, pero recuerden, va a ganar lo que tú hayas alimentado más. La luz o las tinieblas. ¿Ve? Si estás buscando por la luz, aquí está tu oportunidad. Si estás procurando por las tinieblas, aquí vas a encontrar una crítica muy fuerte. No porque queramos hacerlo, sino porque la palabra de Dios nunca se va a complacer en acariciar las tinieblas. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hoy día vamos a hablar entonces, como les dije, sobre el llamado al arrepentimiento. Tenemos, como siempre, un contraste. Por un lado tenemos la falsa doctrina, la adoración de cualquier entidad menos de Dios, y por el otro lado tenemos la palabra, la luz. Del lado donde no se busca a Dios, donde se adora todo menos a Dios, se te hace un llamado a unirte, se te hace un llamado a seguir, pero nada más se te indica. Del lado de la palabra, del lado de la luz, no solamente se te está llamando, sino que se te está llamando a una total transformación. Y eso es lo que a veces las personas no quieren hacer, cambiar. Que cambie el resto, menos yo. Ellos tienen la culpa, no yo. Señores, donde hay un problema, la primera causa del problema eres tú, aunque no lo creas. Y quizás a veces ni siquiera la primera causa, pero eres parte del problema. Y para que algo se resuelva, tiene que comenzar por extinguirse toda causa, toda razón de ese problema. Así que para que empiece un cambio, tienes que comenzar cambiando tú. ¿Quieres un mundo mejor? Cambia tú primero. ¿Quieres tener una iglesia mejor? Comienza siendo tú el primero en ser
el mejor de todos. La Biblia nos exhorta a siempre ser lo más grande para Dios. ¿Ve? Al Señor todo lo mejor. Y todo lo mejor siempre como para el Señor. Eso es lo que la Biblia nos exhorta. Eso es lo que Jesús nos exhorta. Así que tenemos que tener bien en claro cómo es que va todo esto. Pero hermano, a veces parece que uno avanzara solo. No, sino que son pocos ciertamente los que investigan más allá de lo que es evidente. Y hoy día vamos a seguir no solamente explorando en las Escrituras por aquellas cosas que quizás están causando la ambigüedad y por consiguiente te están haciendo entrar en el error, sino que también vamos a aprender a cómo realmente uno debe de venir a las Escrituras. Hasta este punto la mayoría de ustedes tiene una Biblia. Hasta este punto la mayoría de ustedes han leído esa Biblia. Así que están en un punto donde se podrían comprar otra Biblia, una traducción diferente, y comenzar a hacer las comparaciones. Para lo que vendría a ser lo que se le conoce ahora ya como el estudio. ¿Ve? El estudio de la Biblia. Para poder estudiar la Biblia, primero hay que conocer la Biblia. Si no conoces tu Biblia, no estás estudiando la Biblia. ¿Ve? Para poder darte cuenta de una diferencia entre una y otra traducción, tienes que conocer primero la traducción que ya tienes en tus manos. Si no, no te vas a dar cuenta del error. Si no, no te vas a dar cuenta de la diferencia. La primera cosa que exhortamos a todo cristiano y cristiana es que como cristianos y cristianas, ustedes deben de conocer las Escrituras. Toda madre cristiana debería de conocer las Escrituras de manera que usted le pueda traer las Escrituras a sus hijos y a sus hijas. ¿Ve? Si tus hijos y tus hijas no conocen las Escrituras, es porque tú has tenido mucho que ver en eso. ¿Ve? Ah, no, pero hermano, para eso está la escuela dominical. La escuela dominical son reuniones de una vez a la semana. Y tenían como objeto principal, primordial, ante todo, allá, posterior a los días de la Reforma, enseñarle a los creyentes, comenzando desde los niños y también por los adultos, a leer y a escribir. Y una vez que una persona comenzaba a leer y a escribir, en su casa hacía su tarea. ¿Cuál era su tarea? Leer la palabra de Dios. Para eso se creó la escuela dominical. La escuela dominical no es una guardería, la escuela dominical no es un lugar en donde se aíslan a los niños de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Eso, por el contrario, a lo largo de la historia, especialmente países del primer mundo, ha producido lo que hoy día vemos que ha producido. Iglesias frías y comunidades frías, ¿ve? Prácticamente no son ya más cristianos, sino que se han secularizado, ¿ve? Y ese es el gran problema al que hoy día se enfrenta todo país del primer mundo. La secularización de la iglesia ha echado todo a perder. Las iglesias están llenas de hombres ancianos. ¿Y qué pasa con los hombres ancianos? Los hombres ancianos mueren y cada vez las iglesias son más y más pequeñas. ¿Y dónde están los jóvenes? Allá afuera, a donde los empujaste, ¿ve? A donde los mandaste, porque no les hiciste amar la palabra de Dios, ¿ve? Eso es lo que en realidad está pasando. Tu hijo conoce más de Barney que de la Biblia. Tu hijo conoce más de Discovery Kids que de la Biblia. Tu hijo conoce más de todo menos de la Biblia. Tu hijo canta cosas del mundo antes que cosas de la palabra de Dios. Tu hijo conoce y reconoce figuras o héroes infantiles más que, reconocer a los personajes bíblicos. Tu hijo sabe más de tantas tonterías de afuera del mundo que de las cosas buenas que hay en la palabra de Dios. ¿Quién tiene la culpa? El colegio, hermano, el colegio, las malas compañías. No, la culpa la tenemos los padres, que no hemos sabido hacer un buen trabajo, ¿ve? Y ahí están las consecuencias, ¿ve? La culpa no la tiene el pastor, la culpa no la tiene el diácono, la culpa no la tiene el síndico, la culpa la tienes tú, padre y madre de familia, por no estar haciendo tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Traer a ese niño al conocimiento de las cosas de Dios y al temor de Dios, ¿ve? Si ese muchacho no te respeta, si esa muchacha no te respeta, no va a respetar a nadie, ni siquiera a Dios, ¿ve? Ahí está nuestra tarea y no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Eso, ahí comienza todo, ¿ve? Así que, una vez más, todo cristiano y toda cristiana debería ya de conocer su Biblia, no solamente saber de qué color es,
o que las palabras de Jesús están en rojo en algunas Biblias, sino conocer literalmente la letra, el texto. Pero hermano, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero ¿cómo va a vivificar la palabra si no tienes nada? ¿Ve? ¿Sabes lo que es vivificar? Es resucitar. Hay que resucitar un cuerpo, tiene que haber ahí un cuerpo, tiene que haber una evidencia. ¿Ve? Y eso no hay. Eso no hay. Esa es la gran falencia, ese es el gran problema hoy. Se dedican a brincar, a saltar, a gritar, pero ¿dónde está la palabra de Dios? No hay palabra de Dios. Cuando comienzan a hablar te venden cualquier cosa y tú dices amén, 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 amén. Y comienza el jolgorio, comienza el alboroto, y eso no es así. Recuerden, somos llamados a escudriñar, somos llamados a estudiar la palabra de Dios. Y no estoy hablando solo de alguien que tiene 1 año, 2 años, estoy hablando de gente que ya, por los años que tiene, de su aparente conversión, debería de haberle pasado esa Biblia muchas veces. ¿Ve? Bueno, vamos acá. Marcos 2:17 es nuestro versículo de análisis para hoy. El tema es llamados al arrepentimiento. Les dije que el problema era, ante todo, que la herramienta que se supone debería reforzar las enseñanzas más importantes y centrales de la Biblia, no está haciendo su trabajo. Y no es porque la Escritura en sí no haga su trabajo, sino que los hombres que se encargaron de poner la Biblia en nuestras manos, la corrompieron. Por ejemplo, Marcos 2:17, en la Reina Valera del 60, pero que algunos no se han dado cuenta, son revisiones modernas que pueden venir desde el año 1988 en adelante, como la que yo tengo. La que yo tengo es una revisión del año 1992. Pero hermano, no era Reina Valera del 60, te la venden como del 60, pero ya desde el año 1988 o de los años 80, la Reina Valera del 60 le pertenece a la SBU, la Sociedad Bíblica Unida, Sociedades Bíblicas Unidas. Estas le pertenecen ¿a quién? Adivina, al Vaticano. Bueno, sorpresa no es mucha, ¿verdad? Ahí teníamos que terminar como fuera. ¿Y por qué hace el Vaticano esto? Para darle énfasis, para ponerle más valor a lo que ellos hacen y desacreditar lo que el mundo evangélico, cristiano o protestante, como le quieras llamar, está haciendo desde hace buen tiempo. No es que de pronto los protestantes estén haciendo buen trabajo, sino que, sabes tú y sé yo, que si perviertes las Escrituras y no alzas tu voz en contra de esa perversión, se acabó todo. Mañana más tarde esos niños y niñas que hoy día tenemos, que todavía no saben ni caminar, van a abrazar esas nuevas versiones y van a pensar que lo que está escrito en esas nuevas versiones es la autoridad final y es su absoluto, cuando está todo completamente tergiversado, todo está completamente alterado. Ese es el problema, esa es la urgencia de levantar nuestra voz en alto y decir, oiga, señor, señora, ahí hay un peligro, ¿ve? Ahí hay un peligro. Dios nos ayude. Entonces la Reina Valera del 60 no es más ya una Reina Valera del 60, no, ya no es más una Reina Valera del 60. Porque cuando le pusieron el texto crítico, se corrompió. Se decía que la Reina Valera era completa, sí, era completa, pero le quitaron mucho. Mira lo que dice ahí nuestra Reina Valera del 60 o del 88 o del 92, cual sea la versión que tengas. Dice ahí, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermano Luis, hasta ahí creo que todo está bien. No hay nada de lo que me vaya a preocupar. Creo que todo está en orden. No hay algo de lo que yo pueda decir, mire, ahí es que falla el texto crítico. Aparentemente no hay ningún problema. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Es cierto eso? Cierto. ¿Ahí quedará todo? No, ahí no queda todo. Mira lo que dice acá. Marcos 2:17, en la versión de 1602, lo que se conoce como la Biblia purificada, que usa el texto Receptus. Ahorita vamos a explicar qué es el Textus Receptus, porque algunos me han preguntado
qué cosa es el texto crítico y qué cosa es el textus receptus. Ya lo expliqué, pero lo vamos a explicar un poquito mejor. Ahorita viene eso. ¿Qué cosa dice la Biblia purificada del año 1602? Dice lo siguiente. Y oyéndoles Jesús, les dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Hasta ahí vamos igual. Sino que los que están enfermos. Seguimos igual. No he venido a llamar a los justos, mas a los pecadores. A arrepentimiento. ¿Qué cosa está pasando aquí? Acá dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Recuerden, el lenguaje que está usando es un lenguaje médico, ¿no? Los justos son los sanos, los pecadores son los enfermos. Y si está usando un lenguaje médico, ¿qué cosa tiene que hacer un hombre enfermo? Sanar. Entonces dice, no he venido a llamar a justos, este es el textus receptus, más a los pecadores al arrepentimiento. ¿Qué está faltando en la versión del texto crítico? O en tu Reina Valera de 1988 o de 1992. ¿Qué le está faltando? Bueno, le está faltando la palabra llamados al arrepentimiento. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué crees que estuviera la Sociedad Bíblica Unida haciendo este desliz? Para que tú no estés criticando a ese romano borrachón de lunes a sábado, pero que el domingo en la mañana está abriendo la boquita para que le den la hostia, ciertamente, y se golpee el pecho y diga, por mi culpa, y el lunes vuelva a hacer millonaria a la industria del licor. ¿Me están captando? O sea, están llamando a pecadores. ¿Ya? La iglesia romana hoy día se jacta de ser la que tiene más miembros alrededor del mundo. Porque solamente los llama, vengan. No nos piden nada más, dicen los católicos romanos. Ahí no nos dicen que debemos de cambiar, ahí no nos dicen que debemos de hacer todo lo que ustedes los evangélicos dicen que uno debe de hacer si es cristiano. En la iglesia católica romana me dejan hacer lo que a mí me venga en gana, pero eso sí, domingo en la mañana tengo que estar en la misa. ¿Ve? Tengo que ver la hostia si acaso no alcanza para mí. ¿Ve? Pero yo igual sigo siendo cristiano. Y no tengo que dejar de ver novelas, no tengo que dejar de chismear, no tengo que dejar de tomar, no tengo que dejar de fornicar, ni de adulterar, ni de estar haciendo cosas que los cristianos dicen que son pervertidas. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué le quitaron la palabra llamado al arrepentimiento? Porque, oiga, no solo las iglesias romanas, sino que las iglesias evangélicas liberales ya no quieren gente que llegue para arrepentirse. Quiere gente que apoye la causa. ¿Ve? Esa es la única razón para llenar las iglesias, que apoyen la causa. ¿Ve? No importa, ven tomando, ven fumando, no importa, Dios va a hacer su obra. ¿Ve? Pero Dios te llamó a ser un hombre bendecido, pero Dios te llamó a ser un hombre próspero, vas a ser muy pronto millonario. Eso es lo que le gusta a la gente. Te decreto un 2025 de mucha felicidad. Eso es lo que le gusta a muchos. ¿Ve? Te decreto que te va a ir bien, a pesar de que te portes mal, te decreto que te va a ir bien. Es así. Cuando la Biblia dice, el que elige el camino del mal, que muera, y el que elige el camino del bien, que viva. Es lo que dice la Biblia. ¿Ve? La Biblia dice que el que elige el camino del bien, ese no va a tener sufrimiento. Y el que elige el camino del mal, va a sufrir. Yo todavía hoy por hoy veo mucha gente que no entiende concretamente lo que es el mensaje de Jesús. ¿Ve? Hay gente, hermano, que va a la iglesia, fornican, pecan, tienen hijos en una mujer, tienen hijos en otra mujer, pero van a la iglesia. ¿Ve? Y no les dicen nada porque, oiga, lo que importa no es su salvación, lo que importa no es su transformación, sino que lo que importa es su asistencia. Y con su asistencia se asegura, ¿qué cosa? Se asegura la contribución. ¿Es así? Es así. Es la cruda y cruel realidad. ¿Ve? Porque cuando no hay gente no hay contribución. Pero a veces la gente no viene donde no les van a ser favorables en lo que están haciendo. Hay gente que no viene porque están en pecado. Hay gente que no viene porque están en falta. Hay gente que no viene porque, oiga, no les gusta la palabra. ¿Ve? Y eso es un problema. ¿Ve? No para Dios, sino para el verdadero cristiano, que tiene que lidiar con ese tipo de
cristiandad mediocre. Porque sea como sea, hoy día hasta el nombre de cristiano ha sido pervertido. Cristiano es hasta el borracho de la vuelta. O el cristiano que bautizamos hace tiempo en el mensaje, pero que hoy día toma y se emborracha. Pero él se llama cristiano. ¿Ve? Y eso está mal. Entonces, una realidad. Y comenzamos analizando este versículo, ¿ya? Vamos a ir a lo que se llama la diferencia textual. La omisión de esa palabra, llamado al arrepentimiento, se debe a la diferencia entre los manuscritos base, o sea, de dónde lo tradujeron. Mientras que el texto recibido, que es el Textus Receptus, y la mayoría de los manuscritos bizantinos incluyen la palabra metanian, esa es la palabra al arrepentimiento. En griego es metaniam. Hermano, ¿qué? Así dice, aquí dice, mira, metaniam, ¿sí? Al arrepentimiento, ¿sí? Esto es el Textus recibido, el Textus Receptus. ¿Qué es el Textus Receptus? ¿Y qué es el texto crítico? Aquí aparece la palabra bizantino. La tradición bizantina de conservar el texto. ¿Cuál era la tradición bizantina de conservar el texto? Es que lo sacro o lo que es de Dios no se podía combinar con nada profano, con nada mundano. Se buscaba preservar el libro que haya pasado lo más cuidadamente posible entre las personas más santas desde antaño. Recuerden que las copias que tenemos de los documentos más antiguos que se llaman la Biblia, hoy día no son los originales, son la copia de la copia de la copia de la copia. Es así. O sea, hermano, no tenemos lo que se llama el texto original, no tenemos el texto original. Son miles de años, hermanos. Eso se destruyó, se quemó, qué sé yo. ¿Ve? No lo tenemos, el texto original no lo tenemos. Tengan eso en cuenta. ¿Y cómo sabemos que lo que tenemos es lo más fiel al original? Partiendo de esta técnica de preservación. Una se llama el Textus Receptus y el otro se llama el texto crítico. El Textus Receptus data de documentos de allá por el siglo IX hasta el siglo XV, que comienza la Reforma con Lutero, y es Lutero quien usa esta copia para su traducción, su famosa traducción de la Biblia, el Textus Receptus. Entonces, el método bizantino, hermanos y hermanas, para preservar la palabra de Dios, es que esto tenga evidencia de que ha sido la copia de alguien muy sano, muy santo, muy limpio. Y eso me da a mí la certeza de que estoy ante una copia original. Esa es la forma bizantina. Y son los documentos que más abundan más a lo largo de la historia del mundo antiguo. En los descubrimientos arqueológicos hay más Textus Receptus que otra copia en este mundo. O sea, otra copia antigua. El Textus Receptus lo tenemos ahí como evidencia por todo lugar y en abundancia. Eran personas muy santas. ¿Ve? Es como si, por ejemplo, tomáramos aquí a la persona más irresponsable, porque siempre en alguna iglesia hay una persona irresponsable, y tomáramos a una persona muy responsable. ¿A quién vas a creer? ¿Al responsable o al irresponsable? Al responsable, a ciegas, porque es una persona que al menos te da garantía de que lo que te dice es cierto, de que lo que te comunica es fiel a lo que se te está comunicando. ¿Ve? Pero el irresponsable no. Por ahí estuvo haciendo 3, 4 cosas a la vez y se distrajo y te termina diciendo una cosa que no era, como suele ser en muchas ocasiones lo que ocasiona o causa problemas entre los hermanos. ¿Ve? Y a veces uno llega y dice, a ver, ¿qué te dijo? ¿Qué dije? Ah, no, pero no, eso no fue lo que yo dije. Y terminan con el famoso teléfono malogrado. Y eso es algo que debemos de valorar de los textos bizantinos. Los textos bizantinos solamente eran textos sagrados y que pertenecían, le estoy dando ejemplo
para que me entiendan, no es que necesariamente es así la definición, pero eran textos sagrados, solo sagrados, ¿ve? Con una certeza de que eran sin adulteración. Ahora vamos a ver acá. ¿Pero qué es el texto crítico? Ahorita vamos a ver. El texto crítico, entre ellos el que se usa actualmente es la copia en griego del Nestlé Aland. Está basada, o el texto crítico está basado en los códices alejandrinos. ¿Qué son los códices alejandrinos? Son las copias del Vaticano, ¿ve? Se le llama Código Vaticano, y del Sinaítico, las copias del Sinaí. Esta copia, el texto crítico omite la frase en Marcos, ciertamente, pero la conserva en Lucas 5:32. Cuando Jesús dice lo mismo que aquí, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú quitas el peso de la evidencia, cuando tú le quitas peso a la balanza, ¿qué pasa? ¿Se hace más ligerito o no? Sí. Si tenemos a Marcos y Lucas diciendo lo mismo, el peso se hace mayor. Y la petición de Jesús se hace más contundente. El llamado de Jesús a arrepentirnos se hace más evidente, más autoritario. Pero si tú le quitas a Marcos y solo dejas en Lucas, estás dejando la opción a la ambigüedad. Si yo le digo a Venegas, mire, salga usted de acá. No le estoy dando opción a quedarse acá. Le estoy diciendo explícitamente que salga de acá. Pero si yo le dijere, mire, póngase de pie, no queda claro si le estoy diciendo que se ponga de pie sobre su asiento o que se ponga de pie allá de la puerta para afuera, ¿bueno? O en algún lugar de este local. Y entonces, esa es la famosa ambigüedad. Si yo no tengo el mismo peso en ambos lados de la balanza, yo no voy a estar seguro si de verdad debo de cambiar o no debo de cambiar. Entonces queda entre 50 y 50 y vamos a medias. Y ustedes saben que todo lo que va a medias no es, ¿ve? Lo casi que es a medias no es nada, ¿ve? Así que Dios nos ayude. Entonces ese es el gran problema hoy. Por eso es que tenemos muchos hermanos quemándose porque piensan que están haciendo bien. Jesús me llamó, ya me llamó, eso es todo. No, Dios te llamó a cambiar. Dios no te llamó a estar borracheándote, Dios no te llamó a estar pecando, Dios no te llamó a nada, sino solo a cambiar, ¿ve? Sino a ser transformado. Dios nos ayude. Pero la gente piensa que solamente Jesús nos llamó. No. Y es por eso que varios se están quemando, ¿ve? Están bautizados, están pensando que están ya y son parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo, pero no pasa nada. Te estás quemando, ¿ve? Te estás quemando. Bueno, vamos acá. Comienza la argumentación, porque el análisis textual te tiene que llevar a dar una explicación. La gente del texto crítico, por cierto, no lo dije hace un rato, las copias del texto crítico, señores, son copias más antiguas que el Textus Receptus, que se pueden encontrar desde el siglo III o siglo IV en adelante. Encontrar no, se datan, se estiman que son de aquel entonces. ¿De cuándo te dije que data el Textus Receptus? Del siglo IX. Pero el texto crítico, llámese el Códice Vaticano o el Sinaítico, tiene como fecha el siglo IV, el 5, el 6 o el 7. ¿Ve? Por consiguiente son más antiguos que el Textus Receptus, pero hay un problema. Estos o eran de Egipto, estos eran de algún otro lugar, menos de alguna ciudad o algún lugar que haya sido considerado santo. ¿Ve? Los famosos textos bizantinos son los textos del norte de Israel, ¿ve? Que se ubican en Siria, al norte de Israel. Es una tierra semítica, ¿ve? Es una tierra en donde tenemos evidencia que se movió, que se tuvo mucho trabajo, ¿ve? En el Señor. Pero el texto sinaítico, el texto Vaticano, ¿de dónde lo recogieron? Bueno, principalmente de
Egipto, ¿ve? Y otras naciones paganas, ¿ve? Y por consiguiente, ¿qué cosa va a pensar uno que ha vivido todo el tiempo rodeado de las cosas santas y sanas de Dios? Va a pensar de que porque era pagano, le quitaron la contundencia a la palabra de Dios para no ofender a los habitantes de esos países, de esas ciudades paganas. Es obvio, ¿ve? Es lógico que eso va a pasar. Entonces, pero los del texto crítico vienen y dicen lo siguiente. Ellos dicen que la palabra llamó a los pecadores al arrepentimiento de Marcos 2:17 puede haber sido una añadidura por parte de los escribas para armonizar el texto o el versículo de Marcos con el de Lucas 5:32. Pero los del Textus Receptus dicen que la omisión en algunos manuscritos puede deberse a una pérdida accidental, lo cual dudo, ¿ve? O una alteración intencional, que es lo más probable, ¿ve? Porque eran ciudades paganas, eran sitios paganos. Así que comienza a pensar un poquito, ¿ve? Es como hoy día, el mensaje, cuando te lo predica alguien del retorno, eso considéralo apócrifo, pagano, eso considéralo peor que un mensaje político, no sirve para nada. Hermano, pero son creyentes del mensaje. Si usted predica retorno, ya no es creyente del mensaje. Si usted predica y pone más énfasis a los 7 truenos, usted ya no es creyente del mensaje. Usted es creyente de un retorno, usted es creyente de un 7 truenos, usted es creyente de tocacintas. Apenas ayer, no sé si alguno de ustedes sigue las transmisiones del Tabernáculo Branham, apenas ayer José se le ocurrió una gran idea. En la transmisión la transmisión que prometían ayer para hoy, él pone lo siguiente: amados oyentes de las cintas. Y pone 1, 2, 3, 4 preguntas con su respectiva respuesta. Y mira lo que dice ahí. Hay una pregunta. La primera dice: ¿estamos nosotros en su perfecta voluntad si solamente tocamos las cintas? Y él pone como respuesta un sí en mayúsculas. O sea, si solo tocamos cintas, ¿estamos en la perfecta voluntad? Él dice sí. Lo cual nosotros decimos, con la autoridad de la Biblia, es falso. Es falso. William Branham dijo: Dios levantó el ministerio quíntuple, 5 ministerios, ¿sí?, para la edificación del cuerpo de Cristo. El hermano Branham repite el mismo mensaje que Pablo repite, así que puede ser eso la verdad absoluta, ¿ve? Y tocar solo cintas no es la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Solo cintas no es la perfecta voluntad de Dios. Luego dice otra pregunta: ¿la novia de Cristo necesita más que lo que ya se dijo en las cintas? Y él dice no. Y la respuesta es también un completo falso. El hermano Branham dijo: yo no les voy a explicar todo lo que ustedes ya deberían de estar siendo entrenados en sus iglesias y a través del estudio de la palabra en sus respectivas casas. ¿Ustedes hacen eso? ¿Estudian la palabra en sus casas? Tengan mucho cuidado con eso. Así que eso está mal. Luego dice: ¿nos estamos perdiendo de algo por solo escuchar las cintas? Y él dice no. Y yo te digo sí te estás perdiendo de algo, ¿ve? Y no seas necio o necia. Y luego termina diciendo, otra pregunta, la última: ¿podemos nosotros ser la novia de Jesucristo por solamente escuchar las cintas? Y él dice enfáticamente, dice sí, en absoluto. Señores, eso es falso, ¿sí? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hermano, pero no, que hermano ni que nada. Es como si me dijeran que un político viene a ser parte de la novia de Cristo solo por leer la Biblia. No es así. ¿Ve? Hay muchos pervertidos que han escuchado más cintas que tú y yo juntos. Bueno, yo las he escuchado todas, pero más veces que tú y yo juntos. Y han muerto en la cárcel. ¿Ve? Jim Jones escuchó las cintas. ¿Y cómo terminó? ¿Ve? Y todas estas personas que han dado un mal testimonio, ¿cómo terminaron? O sea, escuchando cintas, ¿llegaron a ser miembros del cuerpo de la novia de Cristo? ¡No! Así que no nos engañemos y no forcemos nada. Entonces, con la famosa doctrina de solo cintas, retorno, truenos y todas las demás que existen y las que van a salir por ahí en algún momento, no son del mensaje. ¿Ve? No son del mensaje. Porque eso no lo predica Pablo. El hermano Branham dice: mi mensaje es el mismo que Pablo predicó.
y Pablo predicó, sean imitadores de Cristo. El versículo favorito del hermano Branham era, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Dónde está eso? ¿Ve? Él no dijo sean retronistas, sean tronistas, sean solo cintas, o sean de las dos almas, o sean de la poligamia, o sean de estos de aquí, de más allá. Eso no dijo Dios. Pero todo eso es producto de la secularización del mundo cristiano. ¿Ve? El mensaje se ha secularizado. Es increíble. ¿Ve? No, pero hermano, los gringos saben más que nosotros. No, el hermano Branham dijo, los Estados Unidos va a necesitar misioneros. Y los necesita hoy más que nunca. ¿Ve? Ellos tienen dinero, sí, pero no tienen a Dios. Dios nos ayude. Y ojo que no estoy generalizando. Estoy diciendo que la gran mayoría están perdidos, sí. Pero hay verdaderos testigos de Dios todavía ahí. Muy buenas personas, maravillosas. Vamos entonces al contexto. Me gusta siempre el contexto. Recuerden, no solamente se trata de leer la Biblia por leerla. Tenemos que ver el contexto. Tenemos que ver el entorno. Tenemos que ver a quién le estaba hablando Jesús. De qué estaba hablando Jesús. Y por qué dijo lo que dijo. Y para eso tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que retrotraernos hasta los días cuando se dijo lo que se dijo. A eso se le llama contexto o también se le conoce como exégesis. Panorama general. Jesús está respondiendo a los fariseos que lo estaban criticando por comer con publicanos y pecadores. Ahí está en tu Biblia. Marcos 2:16. Su declaración, por consiguiente, sigue una metáfora médica. Va a usar términos médicos. Los sanos. La palabra es dikeus. Estás aprendiendo griego. Los sanos, dikeus, representan a los fariseos que se consideraban justos por la ley. O sea, los dikeus, los sanos. Los enfermos. Eso es la palabra tus, kakos, ejondas. Wow, hermano, sabe leer griego. Bueno, algo, ¿sí? Dice tus, kakos, ejondas. Acá está, mira. Ahí está la J, ¿ves? ¿No? Muy bien. Son los pecadores que reconocen su necesidad de redención. Si leyéramos griego, sabemos que esta palabrita ya nos está llamando a que seamos traídos al arrepentimiento, una transformación. ¿Ve? Si estoy enfermo, tengo que ser sanado. ¿Ve? Una transformación. ¿Ve? ¿A quién aquí que le ha dado gripe quiere estar toda su vida así echando de mocos? Es normal, hermano, es normal. No, eso no es normal. La gripe solo dura 8 días. Más allá de eso, eso es algo ya crítico o grave, ciertamente. Igual que la falsa doctrina. Si puedes estar equivocado, claro, por un tiempo, pero no toda tu vida. Hay gente que se dedica toda su vida al retorno, toda su vida a los truenos, toda su vida a cada una de estas sectas. Eso no es sano, eso no es saludable. Porque se supone, pero ese es el gran problema. Y toda la vida, desde los días de Jesús hasta los días del mensaje, se persigue a los que dicen la verdad. Esa es la verdad, eso es 100% la verdad. Había un famoso predicador que ya murió, que siempre predicaba esto y me gustaba lo que él decía. Si usted dice que tiene el Espíritu Santo, piense un poquito. La Biblia dice que el Espíritu Santo, Jesús dijo que el Espíritu Santo le iba a guiar a usted a la verdad. ¿Cómo rayos explica usted que siendo usted un ministro puede estar toda su vida predicando falsa doctrina? Si se supone que para ser un ministro usted tiene que tener el Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo no puede ser guiado a falsa doctrina, tiene que ser guiado a la verdad. Y luego decía, porque son factos, hermano, es Biblia pura. Si se supone que usted como creyente tiene el Espíritu Santo, usted no debería de estar haciendo cosas que no hiciera el Espíritu Santo. Entonces, como rayos explican que hoy día tenemos creyentes, entre comillas, que pecan y pecan y pecan, como si no tuvieran el Espíritu Santo. ¿Ve? Y la respuesta es, el otro no es ministro y este todavía no ha conocido a Dios. ¿Ve? Todavía es mundano. ¿Ve? Le han engañado que es cristiano, todavía es mundano. ¿Ve? El Espíritu Santo te guía a la verdad, no deberías estar predicando falsa doctrina. El Espíritu Santo te guía a la obediencia completa a la palabra de Dios.
Si tú no estás haciendo así, todavía no has conocido a Dios. No has nacido de nuevo. No has venido al arrepentimiento. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Habrá una doctrina superior a eso? No. La Biblia en ese aspecto es nuestro absoluto. Hoy día tenemos iglesias como las bautistas y muchas iglesias del mensaje que salen con la famosa falacia de Calvino, el salvo siempre salvo, y porque Dios me salvó, no importa lo que yo haga, así venga y me agarren en el arrebatamiento, en un hostal, con un hombre o con una mujer, miren estos pervertidos, igual me voy con él porque él ya me salvó. ¿Ya se salvó de qué? Si la evidencia de la salvación es que, en consecuencia, tú tienes que actuar como él. ¿Ve? ¿Me está captando? O sea, hay gente que de verdad entiende la Biblia al revés. Dios nos ayude. Jesús dice que su misión, estamos en el contexto, es llamar a los pecadores, es decir, aquellos que necesitan salvación. Él los está llamando. Entonces aquí viene la observación, ¿no? Para los que estudian la Biblia, esto no es muy grave, pero el asunto es que la gran mayoría, prácticamente todos, no estudian la Biblia. Ese es el gran problema hoy. Si bien el llamado al arrepentimiento no está explícito en Lucas 5:32, si bien el llamado al arrepentimiento está explícito en Lucas 5:32, pero recuerden, hermanos, una cosa. Cuando la gente lee un libro, ¿qué lee primero? Las primeras páginas. ¿Y qué libros están en las primeras páginas de cualquier Biblia del Nuevo Testamento? Mateo y Marcos. Dudo que alguien haya pasado a Lucas. Y menos a Juan. Porque cuando leen en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra era con Dios y Dios era la palabra, ahí se enriedan. Así que lo que más leen es Mateo y Marcos. Mateo y Marcos, Mateo y Marcos. Y para tu información, el primer evangelio que se escribe de la Biblia es el evangelio de Marcos. Así que ¿a dónde iban a venir los ataques? Al evangelio de Marcos. Porque los primeros cristianos, al menos durante los primeros cientos de años, lo consideraban el primero, el principal. Hasta que alguien dijo, no, bueno, mira, vamos a ponerlos así, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso vino posterior ya, después de cientos de años y cientos de años. ¿Ve? Pero antes de eso, ¿ve? Marcos, eso es evidente, ya se tiene más que registro histórico y arqueológico, ya se tiene por entendido que Marcos fue el primer evangelio que se escribe. Entonces, obvio que tenían que tergiversar Marcos. ¿Ve? Tenían que omitir esa parte en Marcos. ¿Se dan cuenta? Por ahí comienza la cosa. ¿Ve? Entonces, si bien el llamado al arrepentimiento está explícito en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, su ausencia en Marcos 2:17 no cambia la enseñanza central, ya que el concepto de arrepentimiento está implícito. Los pecadores llamados por Jesús deben responder con una transformación. Pero te pregunto, ¿alguien puede llegar a razonar esto en su primer encuentro con los evangelios? Nadie. Dios nos ayude. Vamos a hablar sobre la interpretación y la enseñanza o la doctrina cuando hablamos de este versículo. Recuerden, estamos hablando de judíos, ¿ah? Ahí no estamos hablando de griegos, ahí no estamos hablando de estadounidenses, estamos hablando de judíos del primer siglo. Así que tenemos que retroceder al pensamiento de un judío del primer siglo. Para la cosmovisión judía del siglo I, el arrepentimiento, también se le conoce como la teshuvá, el arrepentimiento, la teshuvá, no solo implicaba un cambio de mente, ojo con esto, sino un regreso al pacto con Dios. O sea, que yo esté sano de esa enfermedad que se llamaba el pecado, porque antes se le llamaba así, literalmente. Usted estaba enfermo y tenía que ser sanado. Por eso es que la palabra salvación se traduce en muchos lugares como sanidad o ser sano, ser sanado, porque se le consideraba al hombre enfermo, a la mujer se le consideraba enferma. Esa era la enfermedad. ¿Cómo se llamaba la enfermedad? El pecado. El pecado. Así que para un judío del siglo I, la palabra arrepentimiento
era no solo un cambio en la mente, sino un regreso al pacto con Dios. Tú habías sido llamado a ser su reflector y tenías que funcionar haciendo una completa reflexión de Dios. ¿Ve? Pablo, como exegeta, como experto del Antiguo Testamento, porque eso es lo que es Pablo, un experto del Antiguo Testamento, refuerza esta idea en Romanos 2:4, donde dice que la bondad de Dios o la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. ¡Wow! ¿Ve? No me guía a seguir siendo un pecador, me guía a arrepentirme, me guía a cambiar. ¿Ve? Me llama a un cambio total. ¿Ve? Pues yo no sé, porque algunos se creen del mensaje y todavía están bebiendo, todavía están fornicando, todavía están mintiendo, bochincheando, peleando, ¿ve? Pleiteando, ¿ve? Y a veces ni siquiera leyendo. O sea, hay que tener sentido común. ¿Ve? Si el hermano Venegas me dice que es hombre y se pinta los labios, yo voy a decir, espérate un ratito. No, aquí algo no está bien. Sentido común. Yo ya le preguntaría, oiga, usted es medio fiducia, ¿no? Y Venegas dice, ¿qué me está diciendo, no? Oiga, usted parece que se está tornando ninfa, ¿ve? Ya pronto le salen las alas y se convierte en mariposa. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Si sale de la gallina, es blanco y se come frito, ¿qué cosa es? El huevo, ¿no? El huevo. Lo que es evidente, hermanos. Lo que es evidente. Si eres santo, se ve. No solo en la expresión de las palabras, porque cualquiera puede decir muchas palabras. Dice pocas palabras, quiero ver factos, quiero ver hechos y no palabras. Si tú me hablas ahí, porque yo soy cristiano, no, me das toda tu verborrea, ¿ve? Pero en el fondo eres un bochinchero, un pleitista, ¿ve? Un peleador, peleas más que Mike Tyson, y como Mike Tyson quieres morderle la oreja al pastor, estamos mal, ciertamente. Hay gente así, ¿verdad? Si tuvieran la oportunidad me muerden la oreja, ¿no? Dios nos ayude. Pero señores, Dios no nos llama a pelear. Y recuerden, para pelear se necesitan dos perros. Y yo no soy perro, ¿ve? Ni tú tampoco, creo, ¿no? ¿Ve? Pero cuando te portas como perro y ladras como perro, eres un perro, ¿ve? Pero Dios te ha llamado a transformarte, ¿ve? De ser ese perro gentil a ser una oveja del Señor, ¿ve? Transformación. Cambia tu mente, hermano. Y también eso va a transformar tu vida, ¿ve? El hermano Branham decía, primero es intelectual y luego viene aquí en el corazón, se atesora y eso me transforma, ¿ve? Primero comienza como algo intelectual, ciertamente, es lógico. Y luego eso desciende a mi corazón y me hace vivirlo, ¿ve? Porque yo lo que atesoro lo vivo. Es así. Lo que atesoro lo vivo. El llamado de Jesús no es solo a reconocer el pecado, ojo con eso, sino a una transformación de vida. ¿Ve? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio, ¿qué cosa es? Ser transformados. No es inflar nuestra cabeza, sino que es ser transformados. ¿Ve? Eso es. Pero si tú solamente te quedas en el punto de creer y eso lo entiendes como un conocimiento, vas a ser como la gran mayoría, allá fríos, ¿ve? Alejados de la verdad y acobijados en cualquier sitio donde solo les permita tener algo de paz, pero no quieren cambiar. Hay gente que sabe que están en lugares donde no les dan nada y prácticamente no reciben nada, ¿ve? Pero quieren estar ahí porque son adictos al pecado, son adictos a la antipalabra, pero quieren estar ahí reunidos, ¿ve? ¿Tú has visto gente que es adicta a los estupefacientes estar solos? Muy rara vez. Por lo regular se juntan ahí y están todos en su cuestión esa, ¿no? Están soldando ahí todos.
¿Sí me entiende, verdad? Lo digo así porque YouTube es sensible. Y están en grupos hoy. Dios nos ayude. Las hienas en grupo hacen fuerza. Una sola hiena no hace nada. Los malos tienen que estar en grupo. Tienen que estar agrupados también. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, Dios solamente necesita uno lleno del Espíritu Santo y eso es todo lo que Él necesita. Eso es todo lo que Él necesita. A veces la gente menosprecia al hispano, al hombre de Dios hispano, de verdad, hombre de Dios. Incluso los hispanos que están en Norteamérica, una vez que comienzan a ganar dólares, se creen gringos. Pero no se dan cuenta que son hispanos como al final uno lo es. Y terminan menospreciando a los hispanos. Pero no se dan cuenta de sus falencias. Tendrán dólares, pero su cerebro sigue siendo latino. Y como buen latino, no leen. Ese es el problema con el hispano. El hispano no lee. El norteamericano leía, ahora no lee tampoco. El norteamericano está retrocediendo, ya no lee. Es un problema. El hermano Branham, una de las cosas que puedo admirar de él es que era un hombre que leía mucho. Y es por eso que hablaba con autoridad, porque sabía lo que estaba diciendo. A veces sabían cosas que no eran precisas, pero señores, era la información que tenía en aquel entonces. No le podemos pedir mucho a un predicador del año 60, 50, 40, comparado a la información que ya tenemos hoy, en el año 2025. Pero lo que él tenía en aquel entonces era la verdad de aquel entonces y la predicaba con alma, corazón y vida. Eso era lo que él tenía. Pero yo te digo, hoy día tú tienes más que lo que él tenía, aunque no lo creas. Pero ¿lo estás viviendo? ¿Lo estás viviendo? El hermano Branham en las 7 edades de la iglesia demuestra su habilidad en el conocimiento de las escrituras. ¿Tú conoces la Biblia mejor que el hermano Branham? No es que era algún profeta, como fuera, pero era un hombre del año 1960, 50, 40, 30, 20. Tú eres un hombre del año 2025. Estamos casi a 100 años de lo que era el pensamiento y la mente y la información que tenía este varón de Dios. Deberíamos estar por delante de... Por eso es que Jesús cuando habla de la segunda venida, él dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y para los que solamente se quedan con el hermano Branham, hermanos, el hermano Branham es Apocalipsis 10:7. Apocalipsis 10, del 8 al 11, es Juan el revelador, un tipo de la novia de Cristo. Eso es lo que tenemos que tener presente. Lo mismo que Dios hizo con el profeta, Él lo dijo bien claramente. Yo soy uno que está en la plataforma enseñándole a la novia de Cristo lo que ella tiene que hacer. Cuando en los sellos le preguntan, hermano Branham, ¿la iglesia va a tener un ministerio? Y él dice, la iglesia va a tener un ministerio profético. Hoy día la voz de Dios es la iglesia de Jesucristo. ¿Ve? El hermano Branham fue la voz de Dios. Dios lo bendiga. Hoy día la voz de Dios es la iglesia de Jesucristo. Tenemos que ser la voz final para este mundo. Pero ¿estamos siéndolo? La Biblia dice que Jesús hablaba como uno que tenía mucha autoridad. Y ahí no estaba hablando de mal genio. Como algunos dicen, oh, pues ahora vas a ver, pastor, tengo mi genio, tengo mi autoridad. No, eso no es. Autoridad es lo que yo digo, tiene respaldo. Jesús a los 12 años estaba siendo preguntado por sacerdotes. Los sacerdotes estaban haciéndole preguntas a Jesús. Dime, ¿de dónde salió todo eso? María le enseñó todo eso, ciertamente. Dios bendiga el buen trabajo que hizo su madre. Bueno, su tutor en la tierra. ¿Y qué pasaba con los sacerdotes, los líderes religiosos? Lo mismo que siempre sucedía. ¿Tú piensas que Israel se las sabe todas? No se toman en serio el estudio de las Escrituras. Se dedican a pelear, pero lo que ellos creen que es la verdad, no lo que es la palabra de Dios. No leen la Biblia. Ellos leen el Talmud, leen los Midrash, los Midrashim, leen el Zohar, se van al espiritismo, ¿ve? Pero no leen la Biblia, nunca más. El otro día estaba escuchando unos rap. Se supone que ellos son los hombres más entendidos en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba? No sabían lo que estaba escrito en el libro de Zacarías. Yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo pensaba que los rap, ¿ve? Los rabinos estos,
Eran los hombres más capaces, más preparados sobre la faz del planeta. Este hombre citó algo, yo dije, eso está mal citado. Y el hombre decía, pero no me recuerdo dónde está. Yo dije, ¿cómo? El hombre tenía sus trenzas y todas sus cosas esas de judío, ¿ve? Hasta tenía su dinero judío, ¿ve? Pero no tenía la palabra de Dios. Conocía el Talmud, sí. Conocía de las tradiciones, sí. Conocía de los Midrash, sí. Conocía de los pseudo Jonatán y todas estas cosas. ¿Cómo se llaman? Son los Midrash, sí. Pero no conocía la palabra. Hoy día la gente conoce lo que dice fulano, lo que dice el de aquí, el de allá, pero no conocen la Biblia, no conocen ni siquiera el mensaje. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Viene una parte un poquito diferente a lo que es el versículo, pero es importante. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué cosa es el textus receptus y qué cosa es el texto crítico? Ya lo he venido explicando, así que voy a pasar rápido esto. Hay un debate entre el textus receptus y el texto crítico. Y no tiene nada que ver con solo la cuestión textual, sino que afecta directamente la doctrina. Aquí es donde tienes que prestar mucha atención. Porque es importante que yo me compre una Biblia que yo sepa que usa textus receptus. El problema que se afecta es la doctrina, la enseñanza, también la exégesis y la hermenéutica bíblica. Las diferencias entre estos textos influyen en doctrinas claves como el arrepentimiento. Estamos viendo el arrepentimiento ahorita. Si no le pones énfasis al arrepentimiento, la gente no va a cambiar. El mensaje de Hechos 2:38 es arrepiéntete y bautízate. Eso es lo primero, arrepiéntete. Pero hoy día la gente ya no usa el arrepentimiento, se bautiza nada más. Y allá en tiempos pasados yo incurrí hasta en ese error. Metíamos a todo el mundo al agua en el calor de la predicación. Queríamos que todo el mundo se convierta, pero la Biblia dice, arrepiéntete. Tienes que arrepentirte para bautizarte. ¿Ve? Y el arrepentimiento estamos viendo que es una transformación completa. ¿Ve? Dice, el arrepentimiento es una de estas doctrinas que se afectan debido a una mala traducción de la Biblia. Lo otro es la divinidad de Cristo. Oiga, traducciones o textos como el de Nestlé Aland, que viene de textos que hicieron Westcott y Horn. Ellos no creen en la divinidad de Cristo. No creen para nada en la divinidad de Cristo. Y lo otro es la salvación. El arrepentimiento. Cambio. La divinidad de Cristo. ¿Por qué el católico romano? ¿Por qué es el católico romano al final el que está detrás de todo esto, ya? ¿Por qué el arrepentimiento? Porque ellos no quieren cambiar. ¿Por qué la divinidad de Cristo? Porque ellos necesitan un papa infalible. ¿Por qué la salvación? Porque ellos necesitan que la salvación esté sujeta a las obras. Entonces, si la gente no viene a la iglesia, por ejemplo, no pueden ser salvos. Si la gente no hace algo para la iglesia católica romana, no son salvos. Ahí aseguran la filigresía. ¿Ve? Como hasta el día de hoy. Toda nación que se declara católica, los habitantes de su país son católicos. ¿Cierto o no? ¿Sí, católicos romanos? ¿Ve? Toda persona que nace en este país es automáticamente católica romana. ¿Ve? Aunque Perú es un país laico, eso solamente está en el escrito. ¿Ve? Está de adorno. Porque todo aquel que nace en Perú es automáticamente catalogado, etiquetado de católico romano. ¿Ve? Por eso es que no le prestan, o por eso es que están en contra de estas doctrinas principales. Son doctrinas clave. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre el texto recibido y el texto crítico? Se fundamenta, ya te lo expliqué, ¿verdad? El texto recibido, el textus receptus, se fundamenta en la tradición bizantina, que se cree refleja la transmisión eclesiástica de la Escritura. Era de un hombre santo a otro hombre santo, de un hombre santo a otro hombre santo. Las copias iban pasando de un hombre santo a otro hombre santo. Y así pasaban las copias, ¿ve? De un santo a otro santo, a otro santo, a otro santo. Así pasaban las copias del textus receptus. Pero el texto crítico, que es la base de la mayoría de las versiones modernas, sigue principalmente la tradición alejandrina, usando manuscritos más antiguos, como el Código Vaticano y el Código Sinaítico. Eso.
Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Ya te expliqué que este texto crítico está hecho de traducciones que se conservan en sitios paganos. Llámese Egipto, Grecia y no me acuerdo qué otro país más. ¿Sí? Pero no hay garantía, pues. ¿Ve? Y son lugares en donde se tuvo que hacer concesiones para que la Biblia funcione. Dios nos ayude. ¿Qué más? El principio del texto recibido. La preservación divina de la Escritura garantiza que el texto usado por la Iglesia durante siglos es más confiable, es el más confiable. O sea, la forma en cómo se conservó el texto bizantino, el texto recibido, o el textus receptus, es la preservación divina de la Escritura, garantiza que el texto usado por la Iglesia durante siglos es el más confiable. Este sucedió en la iglesia tal, 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 de sana doctrina. ¿Ve? Así avanzaba esto. ¿Y cuál es el principio del texto crítico? La reconstrucción basada en los manuscritos más antiguos y la crítica textual moderna permite recuperar el texto original con más precisión. O sea, el texto crítico dice, mientras más antiguo, mejor, pero no necesariamente es más preciso. Ojo con esto. Ojo con esto. Lo que nos lleva a lo siguiente, ¿no? Doctrinalmente, esta diferencia impacta cómo se entiende la preservación de la palabra de Dios. Mientras que los otros se encargaban de que la revelación divina se mantuviera, los otros decían, no, vamos a armar nuestra propia Biblia con pedazos de aquí, con pedazos de allá, con pedazos de más allá. Y tenemos el texto más exacto, no necesariamente el más exacto. ¿Ve? Otro aspecto que podemos considerar es el impacto en la doctrina del arrepentimiento, que es lo que estamos viendo desde hace un rato, ¿no? En Marcos 2:17, la frase del arrepentimiento está en el textus receptus, pero no está en el texto crítico. ¿Ve? En el textus receptus dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el texto crítico dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cómo implica esto que estamos leyendo? La diferencia entre estas dos versiones. Si bien el arrepentimiento es un concepto central en el Evangelio, eliminarlo en este pasaje puede debilitar la conexión explícita entre el llamado de Jesús y la necesidad de conversión. ¿Sí? O sea, todo implica a que el creyente no debe ser convertido. Miren, la mayoría de las iglesias que hoy día existen evangélicas y del mensaje alrededor de nosotros, dime, ¿se han convertido? No, todo el mundo se ha convertido. ¿A todo el mundo se le llama a convertirse? No, se les llama a todos a convertirse. Simplemente se les llama a ser partes de un club. Después no se han convertido. La evidencia, todos esos insultos que yo recibo siempre en cada uno de mis sermones. Y supuestamente son creyentes del mensaje y se lanzan unos tremendos insultos que, oiga, ni les cuento. Y se anuncian ser seguidores fieles de William Branham. ¡Wow! Los del retorno, los de las cintas, son los más grandes picones que hay en este planeta. Insultan como usted no sabe. ¿Sí? Y algunos de ellos son muchos peruanos. Porque la única palabrita que saben usar es chupamedios. Yo no sé por qué dicen chupamedios, pero saben usar eso. Todo el rato ponen eso. Yo digo, este es peruano. Dios nos ayude. Entonces, mira lo que tenemos acá. El textus receptus refuerza que la conversión implica un cambio de vida. Tenemos que cambiar nuestras vidas. Mientras que el texto crítico deja el significado más abierto, sin enfatizar la transformación requerida. ¿Ve? Haz lo que quieras. Al final te está diciendo, haz lo que te dé la gana, haz lo que tú quieras. Eso es lo que te está diciendo. Pero el texto recibido refuerza la conversión. La conversión implica un cambio de vida. ¿Ve? Pero el texto crítico no. Por eso la mayoría de iglesias liberales de hoy en día usan el texto crítico. Dios está llamando a los pecadores. Sí, pero ¿para qué los está llamando? ¿Para seguir pecando? No, los está llamando a un arrepentimiento, a un cambio de vida, a una completa transformación. ¿Ve? Y ese es el gran error hoy por hoy alrededor de nosotros. La gente piensa que, bueno, ya lo tengo, ya lo alcancé, ya lo logré, ya me bauticé, ya soy parte del club,
ya no necesito nada más. Sí necesitas algo más. Necesitas ser como Cristo. Necesitas ser como el Señor. Necesitas ser transformado. Aunque Lucas, capítulo 5, versículo 32, que sí conserva al arrepentimiento, o sea, llama a los pecadores al arrepentimiento, complementa esta idea. La omisión en Marcos, ya te he dicho ya, si quitas el peso de la evidencia, debilitas el testimonio de la misma. Si Marcos y Lucas dicen, arrepiéntete, cambia, transforma tu vida, tú le quitas peso, omitiendo en Marcos y solamente dejándolo en Lucas, todo queda ambiguo, mitad y mitad. ¿Ve? Ambiguo, mitad y mitad. Y eso no es una cosa pues saludable. La gente piensa que es cristiano cuando no es cristiano. La gente piensa que es de Dios cuando no es de Dios. La gente piensa que está bendecida cuando no está siendo bendecida. Y ahí viene el problema. No, pues es que por último Dios no existe. Dios existe. Dios existe, Dios está ahí. No porque un pequeño cerebro de ameba diga que Dios no exista, no existe. Mentes brillantes, ¿ve? Aceptan el deísmo, ¿ve? Dios está ahí. Dios está presente. Así que Dios es innegable. Hoy día ya esa no es la discusión. La discusión hoy día es, Dios existe, yo lo creo, pero ¿qué más? Bueno, el qué más es que Dios quería manifestarse. Y Dios quiere manifestarse a través de ti. ¿Ve? Dios quiere usarte para reflejar su presencia a este mundo. Esa es la parte que la gente no termina de comprender. Pero yo, como siendo yo, voy a reflejar a Dios. Es que tú siendo tú no lo va a hacer. Es Dios haciendo en ti lo que Él quiere hacer, quien va a terminar haciendo ese trabajo. ¿Ve? Tú siendo tú no eres capaz ni de dejar de tomar azúcar. ¿Ve? ¿Cierto o falso? Pero cuando viene Dios y cambia tu vida, tú no solo dejas de pecar, dejas lo que es el pecado. ¿Ve? Un cambio total, una transformación total de tu vida. Eso es lo que realmente esto está buscando y procurando que tú hagas. Pero cuando le quitas el peso a las escrituras, lo dejas a la suerte del que escucha. Bueno, soy cristiano a mi manera, soy cristiana a mi manera. Yo hago lo que quiera. ¿Ve? Hoy día todos estos movimientos, así como el comunismo, el feminismo y todos estos movimientos raros que nacieron como producto de la cultura woke, se están cayendo. ¿Ve? Se están cayendo. Aquí todavía no se enteran, pero ya se están cayendo en países del primer mundo. Eso no funcionó. ¿Qué viene ahora? Ojalá que no llegue acá, pero tarde que temprano capaz llega el islamismo. Estos salvajes quieren imponerte su religión, no como el cristiano o el papá cristiano que a veces te dice, busca a Dios, hijo, busca a Dios, hija. No, esto dicen, o aceptas lo que yo quiero que aceptes, o no aceptas, o aceptas o aceptas. ¿Ve? Y si no aceptas, ¿qué pasa? Te desviven. Ahí nada más. Estás absorbiendo oxígeno por las puras. En Siria, miles y miles de cristianos han sido desvividos. ¿Ve? Porque no se quisieron convertir al islamismo enfermizo que esta gente profesa. Los desvivieron. Miles y miles de santos, de personas cristianas, fueron desvividas. Imagínate tú que no estuviera Israel ahí, repeliendo a los sirios, repeliendo en el Líbano a los del Hezbollah. Si no estuviera Israel ahí, haciendo su trabajo. ¿Ve? Imagínate si Israel no estuviera ahí, repeliendo a estos demonios. Imagínate a uno de estos tocando tu puerta. Oye, tú dices que eres cristiano, conviértete a lo mío. Tú le dices que no, te le pones bravo, te desviven en Guam, ¿no? ¿Qué vas a negociar ni transar? Nada. O te conviertes o te conviertes. ¿Ve? Mientras que el cristiano todavía dice, vamos a dar oportunidad. ¿Ve? Vamos a dar oportunidad. Y uno espera el tiempo del Señor. ¿Ve? Estos no. Y si Israel no estuviera ahí aguantando, soportando, eso sube a Europa, de Europa llega a América. En cuestión de semanas o meses estaríamos siendo coaccionados por la fuerza a convertirnos a esa religión enfermiza. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Tú piensas que estoy hablando cosas fuera de orden? No. Mira cómo, bueno, no te digo que mires, es horrible. Cómo esos niños los explotaban ahí contra el piso. ¿Ve?
Esas mujeres santas las sodomizaban, ¿ve? Y luego las explotaban, bum, bum, ¿no? Y no eran una ni dos, eran miles. Salió alguien llorando por la televisión, alguien que estaba corriendo de ahí. Señores, nosotros aquí como riéndonos todavía, será juego. No, señores, eso es preocupante. A veces hay un ladrón detrás de ti, te comienzas a sudar. Corre, corre, el ladrón está ahí. Pero esa gente tenía gente armada y los que simplemente los miraban y pum, pum, hermano. Y la gente mirando. Y muchos se convirtieron, ¿ve? Para no ser asesinados, ¿ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Oren bastante, hermano, por la gente en estos países donde están siendo perseguidos y masacrados. Y mientras que aquí pensamos que la vida es loca y hay que vivirla locamente, ¿ve? Y no es así. Dios nos ha llamado a cambiar, a cambiar. Todo está de cabeza, hermanos. Todo está de cabeza. Y Dios es el único que nos va a ayudar. Conclusión. ¿Qué tenemos? Bueno, la omisión al arrepentimiento en el texto crítico no cambia la enseñanza de Jesús, pero sí afecta la precisión teológica o doctrinal del versículo. Porque si tú no ves eso explícitamente ahí, tú tienes una salida para sacarle la vuelta a la Escritura. Y eso es lo que a la gente le gusta, esas cochinaditas le gusta a la gente, ¿no? Que no haya algo explícito ahí. Pero es que la Biblia no dice, pero es que es implícito en todo esto. Si Jesús está hablando en términos médicos, si dice que el justo que tipifica al sano, y si dice que el pecador que tipifica al enfermo es llamado, Jesús no está llamando a los sanos, sino que está llamando a los enfermos. Y Él es el médico, porque Él dice, ¿quién necesita al médico? ¿Ve? Sino los pecadores, los enfermos. ¿Y para qué van al médico? ¿Para qué vas al médico? ¿Para seguir enfermo? Tú vas al médico para sanar. Tú vas al médico para cambiar. Tú vas al médico para sentirte mejor, para sentirte bien. ¿Ve? La King James, basada en el texto Receptus, conserva una formulación más completa, alineada con Lucas 5:32. Marcos 2:17, con o sin la frase adicional, comunica la idea: Jesús vino a salvar a los pecadores, lo que implica un cambio de vida. El Textus Receptus tiende a enfatizar con mayor claridad doctrinas fundamentales como el arrepentimiento. Por eso necesitamos una Biblia que esté basada en el Textus Receptus, ¿ve? El texto crítico, aunque usa manuscritos más antiguos, tiende a suavizar ciertas doctrinas debido a sus omisiones o cambios textuales, ¿ve? El texto crítico por lo regular le gusta a todos los liberales, a todos los relajados y relajadas. Dios nos ayude. No se olviden, somos la familia humana de Dios, creados en su imagen. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Gloria al Señor.